Shalom, shalom, amados. Les saludamos en el nombre de Yeshua, nuestro Adón, nuestro Mashiach. La verdad que es un honor poder vivir, ¿cierto?, las instancias que el Señor nos está regalando en este tiempo, que para algunos quizás es adverso, pero creo que es el tiempo que el Señor suelta este tiempo para abrir caminos, abrir brechas, para que fluya el río en el desierto. Un tiempo de búsqueda, un tiempo de verdad, de buscarle a Él. Quiero invitarles que podamos orar al Señor y poder elevar un cántico que tú le puedas decir: Señor, te adoro porque tú eres el único digno de adoración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yeshua Abakadosh. Gracias por este día, Señor. Gracias por los que se conectan en este minuto. Te pedimos, Señor, que fluyas a través nuestro. Declaramos que todo está sujeto a ti. Pedimos que tu Ruach HaKodesh pueda fluir, porque sin tu presencia nada tiene sentido. Tú le das sentido, sustancia a todas las cosas. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor, porque siempre el pecado está delante de nosotros. Gracias por tu gracia derramada, el don inmerecido, Señor, que nos has dado, que ha fluido, Señor, desde el principio de los tiempos, pero que se acrecentó enormemente, Señor, a través de Yeshua nuestro Adón, que no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios para hacerse siervo semejante a los hombres, y en esta condición de hombre, oh Dios, gracias por esto. Se humilló a sí mismo hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual tú, Abakadosh, exaltaste a lo sumo a Yeshua, nuestro Mashiach, para que en el nombre que tú le has dado, que sobre todo nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, que es el amo, el dueño, la autoridad máxima, el jefe principal, el soberano. Es el Curios, el Kyrios, Adonai, Yuhei Bajei, Elohim. Aleluya, Señor. Hoy te pedimos que recibas nuestro cántico, que elevamos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu gracia, Señor, por tu sublime gracia.
sobre nosotros. Gracias, Abacadosh, en el nombre de Yahshua, nuestro Adón, nuestro Mashiach, nuestro Redentor. Aleluya. Gracias, Señor. Te invito a poder declarar lo que Él es. Él es santo. Amén. Él es santo. Es Kadosh. Aleluya. Declara su santidad. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Señor, del universo, declaramos tu santidad, Señor. Señor, Rey del universo, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor, Rey del universo, Señor.
Eleva tu voz ahí donde estás. Señor, que tú eres santo. Declaramos, Yahshua, que solo tú eres santo, Señor. Cordero y león. Cordero y león.
Cordero y León. Señor, declaramos que solamente tú eres digno de desatar los sellos que están siendo desatados, Señor, en estos últimos tiempos. Declaramos, Señor, que tú eres el Cordero que fue inmolado, que venció en la cruz rotunda y categóricamente, que eres digno de recibir el poder, la gloria, la victoria. Aleluya. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Yeah, yeah. Solo tú eres digno. Yeshua, Cordero, que venciste allí en la cruz a la muerte, a Satán, al pecado. Solo tú, Yeshua, Cordero y León, 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 Cordero y León. Declaramos que la raíz de David, el león de la tribu de Judá, ha vencido. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria. La gloria y la alabanza, la gloria y la alabanza, yeah, yeah. Canta Toronoya, el león
de la tribu de Judá, Shiamara Secatros, Shiramaya Trasrosa, Como se queda que ha vencido la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Vencido, que vino de tomar el poder, la gloria, la victoria, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Digno, 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 declaramos tu dignidad. Marujata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shaddai. Marujata Shaddai, Marujata el que era, el que es y el que ha de venir. Maranatha, Maranatha. Si ves, Yahshua, si ves, Adonai, el Espíritu, el Ruach, y esposa y Jefe, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza, la gloria y la alabanza, la gloria y la alabanza.
Yeshua, 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 Yeshua. La manifestación del Padre para salvación de los hombres. Aleluya, Señor, te adoramos. Te adoramos. Amados, les invitamos a declarar algo muy simple. Dile: Yeshua, mi alabanza es para ti. Dile: Yeshua, te adoro. Mi alabanza es para ti. Yeshua,
te adoro, mi alabanza es para ti. Yo te adoro, mi alabanza es para ti. Aleluya, 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 Bendito es tu santo nombre. Aleluya, nos gozamos y nos alegramos en ti. Baruch atah Yahweh Eloheinu, Melech haolam que vives y reinas, Yeshua, que eres por siempre y para siempre, eres digno de ser honrado, glorificado, bendecido tu santo nombre. Baruch atah, Baruch atah, Baruch atah, Señor. Te adoro, Yeshua. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La honra es tuya, Señor. Gracias. Amén. Amén. También queremos nuevamente saludar a los que se están integrando. Vamos a compartir una palabra. Pero antes quiero saludarles especialmente a los que han estado de cumpleaños. Los saludos, los cariños y la gratitud al Señor de tener con nosotros, ¿cierto?, a nuestra hermana Marcelita. Un abrazo, un saludo cariñoso. Te amamos y le damos las gracias al Señor por este tiempo en donde nuestro papito Abacado, ¿cierto?, agrega un año más a tu vida. ¿Sabes? Hay gente que es difícil amar, cuesta amar, pero hay otros que no. Marcelita, es fácil amarte a ti. Eres muy especial y creemos que, como todos los hermanos, ¿cierto?, es una bendición. Tú también has llegado a nuestras vidas y ha sido hermoso. Así que te bendecimos. Gracias por ser como eres.
creo que tu vida nos ministra y creo que eso es importante. Que más que las palabras, ¿cierto? Que digan, que a veces suena como vacío, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Creo que ese el Señor te bendiga debe tener contenido y creo que tú le has dado contenido a eso. Así que bendiciones, bendición a la familia, a Joel, a este tremendo evangelista, ¿cierto? Leonel, bendecidos. Amén. Quiero dejarles con Pastor César, que nos quiere compartir algo. Préstale el micrófono, por favor. Buenas noches, familia. Yo quería aprovechar de mandarles saludos, bendiciones, muchos cariños, muchos abrazos a toda la Keila, a toda nuestra familia, a todos los... Hay amigos de otros lados del camino. Sí. Y alentarlos a que estemos en constante comunicación, en constante búsqueda, en constante perdón, crecimiento. Ahora sí. Estamos en vivo. Hay técnica. Estamos en vivo. Quería alentarlo a que estemos, a lo mejor no todos en contacto, pero sí estar buscando como cuerpo, estar alentándonos, estarnos bendiciendo, edificándonos en cada instante, entre los hogares, entre el conocido, aprovechar las instancias de compartir, de irnos fortaleciendo, de irnos edificando. Y bendecirle, cubrirle en el nombre de Yahshua, que su sangre pueda fortalecernos, que pueda cambiarnos, que pueda cubrir nuestros hogares y ser de bendición en donde quiera que estemos en nuestro hogar, estemos en nuestro trabajo, estemos a lo mejor hasta de visita en otro lado, pero ser siempre luz en donde estemos. Amén. Y que toda palabra que pueda venir de desaliento, toda noticia que quiera corromper, que quiera quitar el paz, no pueda prevalecer en nuestros corazones. Que el que está en nosotros es mayor que toda mala noticia, que toda estadística, y que Él está por sobre todo. Y que su fortaleza es nuestra fortaleza. Y que Él nos mantiene juntos, nos mantiene fuertes y nos mantiene unidos. Amén. Les quiero bendecir y shalom, abrazo. Les amo mucho. A ver. Bueno, no sé si se dieron cuenta, empezamos incursionando un poquito en la armónica y entonamos una melodía que es una melodía famosa entre los hijos, que es Sublime Gracia. Y creo que todo lo que hablamos tiene que ver con esta tremenda manifestación de nuestro Abacados, que es la gracia, ¿cierto? Este don inmerecido que es, por algunos, cierto, es mal interpretado. Y el otro día el Señor nos enseñó a través de Cintia el significado del consumado es, lo que significa, ¿cierto?, en el desglose hebraico, y que este nombre, ¿cierto?, en el hebreo lo tenía la esposa de Osés. Homer, se llamaba Homer.
Gomer se llamaba ella, y eso significa consumado, consumado es. Y en las palabras que declaró el Señor en el madero, Así es. ahí donde le aplastó la cabeza a Hasatán, donde venció el pecado, y resucitando al tercer día venció la muerte. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Y Él nos Señor. hizo, cierto, más que vencedores por medio de Amén. eso. No me canso de decir que la nueva el acta de decretos que nos era contraria. Amén, aleluya. Y eso nos debería hacer saltar de alegría, porque de verdad que estamos en Él. Ya no somos gentiles. Ese concepto de la iglesia gentil es un concepto que está muy lejos, ¿cierto?, de ser la realidad. Las malas traducciones, ¿cierto?, de algunos textos bíblicos hablan de eso, pero la verdad es que es una paradoja decir o hablar de la iglesia gentil, porque gentil significa fuera de pacto, y cuando tú recibes por la fe a Yeshua en tu corazón y reconoces que es el Señor, Él empieza a habitar en ti, ¿cierto? Y según lo que dice Yohanan capítulo 1, verso 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Amén. Somos pueblo, Él de los dos pueblos hizo uno, no hizo un pueblo gentil, hizo solamente un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Amén. Entonces no eres gentil, no eres, es una paradoja, es una dicotomía. No somos gentiles No convertidos. somos gentiles, no somos gentiles convertidos, no somos Israel por la sangre, Amén. por el nuevo pacto, somos gente de pacto, pueblo santo. Ayer hablábamos un poquito de eso, cantábamos eso en el Shabbat. Subimos, ¿cierto?, el video muy tarde porque tuvimos algunas dificultades, porque lo grabamos primero en YouTube, en la cuenta de Cintia, y bueno, costó mucho poderlo editar para luego, ¿cierto?, subirlo. Y después, estando listo en el YouTube, se nos había olvidado, ¿cierto?, subirlo a la red nuestra, ¿cierto?, el grupo de organización. Es el grupo nuestro, es el grupo de esta Keilah, ¿cierto?, de esta familia. Ya a lo mejor le cambiaremos el nombre a otro nombre, pero por ahora, ¿cierto?, es la organización. Entonces hablábamos de este don inmerecido y que está mal interpretado, porque muchos creen que porque la gracia está, podemos seguir pecando y no vamos a obedecer los mismos mandamientos. Y la verdad es que Yeshua dijo: el que me ama guardará mi palabra en mis mandamientos. Amén. Por eso que también los textos que son sacados de los contextos, de verdad que son hasta una herejía. A veces toman ese famoso texto de Romanos capítulo 8, verso 28, donde dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y muchos lo toman y toman solamente esa parte, pero no se salen del contexto de esa declaración del apóstol Shaul, del apóstol, ¿cierto?, Rosh Shaul, el apóstol Pablo. Y de verdad que esa declaración ahí tiene que ver con el propósito eterno de Dios, de que por qué fuimos destinados, ¿cierto? Y el hecho de que el propósito es no la salvación, porque la salvación es un medio para alcanzar el verdadero propósito. Y este propósito es que tú seas conformado a la imagen de Yahshua, ¿cierto? Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, vemos aquí el deseo de Abacados de siempre de tener una gran familia de hijos e hijas que se parezcan a Él. Amén. Entonces, que tenga su genética. Y entonces este versículo mal interpretado, porque lo ponen para saludar a las personas, quizás con buena intención, no creo que haya mala intención eso, pero hay un error ahí en la interpretación de eso, porque creerán que todas las cosas ayudan a bien a los que tienen sentimientos de amor.
a los que van quizás a las reuniones o en este minuto se conectan a las redes sociales, ¿cierto? Para escuchar mensajes. ¿Sabes qué es lo que dice ahí? Tiene que ver con esta mala interpretación de la gracia. Dice, el que guarda mi palabra, que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces esta promesa de que todas las cosas ayudan para él solamente es para aquellos que aman, es decir, los que guardan la palabra, no aquellos que cierto, se emocionan en las reuniones o cuando cantan cancioncitas o cuando tenían, cierto, la costumbre de ir el día domingo o los que se reúnen el día sábado. Pero la verdad que esa palabra está dirigida para aquellos que guardan la Torah, los que guardan la Brit Hadashah, los que guardan la palabra, las escrituras, los que guardan los mandamientos. Amén. ¿Se acuerdan? Yeshua dijo, un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos con los otros. Si no estás cumpliendo ese mandamiento, no eres considerado con aquellos que aman. Dicen, no, es que la gracia del Señor. Dentro de la gracia, ¿sabes? La manifestación de la gracia es Yeshua mismo. Y él mismo te está diciendo eso. Entonces, creo que el consumado es, todo está listo. O sea, Él venció rotunda y categóricamente. Él anuló el acta que nos era contraria, el que nos hacía indignos, el que nos llevaba, ¿cierto?, al patíbulo, ¿cierto?, porque la paga del pecado es muerte. Él murió ahí en la cruz del Calvario por nosotros y anuló ese acta. Entonces, eso estaba listo. Pero por algo hay tanta palabra en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo que le llaman Nuevo Testamento, pero la palabra es una sola. Amén. ¿Cierto? La Brit Hadashah es parte de la Torah, es parte de la Tanaj. Entonces un engranaje, cuando uno ve las escrituras en lo que llaman el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, uno ve que es una recopilación, que es una luz que da de lo que manifiesta la Torah, lo que manifiesta, ¿cierto? Los libros poéticos que le llaman, pero todos igual a la Tanaj, en fin, los profetas. Amados, esa gracia derramada, ese don inmersivo sobre nosotros. A ver, que vayamos a el libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16. Verso 32. Quiero que lo leamos desde el 31. Dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Creo que enfaticemos en el 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando leemos esto, ¿cierto? No sé, nos da, y es lo que quiero enfatizar hoy como una orientación, amados, no quiero extenderme con esto. Y esto de alguna manera obedece a lo que nosotros queremos entender
y es de carácter. Yo no sé qué es lo que alguien me puede, de los que están acá, leer la versión K2, por favor. Y Proverbios 16:32. 16:32. Dice, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. ¿Puede repetir, por favor? Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Pueden buscar Hebreos capítulo 24, 25. ¿Hebreos? Sí. Leí la carta a los Hebreos, capítulo 24, verso 24-25. Hebreos no tiene. Hasta el 3. Ah, perdón. Déjenme ver un poquito. Acá lo anoté mal yo. Entonces debe ser. A ver. Lo veo al tiro. Hebreos. ¿Qué dice? Que hablen más fuerte. Ya, correcto. Ya. Díganlo más, si no estamos en vivo. Así que quiero que me den unos segundos. Se me perdió esto. Alguien que cante una canción para... Bastante aquí. Ay, qué terrible.
Dice el capítulo 10, verso 35. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Hebreos cuánto? Hebreos 10. Hebreos 10. ¿35? 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Habacuc. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Vuelvo a leer Hebreos capítulo 10, verso 35. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Habacuc, capítulo 2, versos 3 al 4. Pero nosotros, el verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amados, cuando hablamos de carácter, yo no sé si usted ha oído esa frase y esa oración que siempre se hace, ¿cierto?, respecto de cuando le pedimos a Hachén, le pedimos al Eterno que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En otras palabras, amados, ¿sabes qué eso significa? Que el Señor haga resplandecer, ilumine con su carácter tu vida, para que tú tengas el carácter de Él. Carácter no es personalidad. El carácter está asociado a la identidad, que tiene que ver con los frutos del Espíritu. ¿Qué nos dice Gálatas con respecto a los frutos del Espíritu? Más el fruto, el artículo es singular ahí, no es los, Sí. es él. Más el fruto del Espíritu es amor. Y después de eso, de declarar que es amor, describe el carácter del amor. Que dice pues, más el fruto del Espíritu es amor, y después lo desglosa y dice gozo, paz, benignidad, bondad, esperanza, ¿cierto?, fe, mansedumbre. Dice que contra tales cosas, ¿qué es lo que dice? Contra tales cosas que No hay ley. no hay ley.
Pero acá en este concepto, el concepto ley no tiene que ver con Torah, tiene que ver con los mandamientos de hombre. Por eso es que es importante entender la interpretación desde la perspectiva hebraica y de saber que a veces para referirse a una palabra hay más de una. A veces hay 4, 3. Pero aquí en esta parte no tiene que ver con el concepto que se usaba para referirse a las leyes, que de alguna manera, cierto, levantaron los hombres, de las cuales habló Yeshua, de las cuales también el apóstol Shaul habló, digamos, de tal manera de que no pudiéramos ser esclavos de esas cosas. Pero bueno, no es mi tema hablar de eso, sino que hablar del carácter y de lo que significa, cierto, en nosotros, operando para ser efectivamente, cierto, gente de reino, gente de Torah. ¿Por qué digo gente de reino? Gente que aprende a gobernar. Y sabe, el proverbio nos dice que es honroso la vejez. ¿Por qué es honroso la vejez? Porque la vejez, en un gran porcentaje, ¿cierto?, la gente madura y sabe que si es tardo para airarse, va a tener muchos beneficios. Generalmente el joven es ligero para airarse. Hoy en día tenemos al nuevo orden mundial, entre comillas, queriendo eliminar la población de los que tienen de la tercera edad. Vemos el reino de las tinieblas levantarse queriendo eliminar a los ancianos, por decirlo de alguna manera, aunque el concepto anciano desde la perspectiva hebraica no tiene que ver, ¿cierto?, con la edad. Pero en este caso nos referimos a los que tienen avanzada edad. Los sistemas de salud prefieren, ¿cierto?, dedicarse y darle prioridad a la gente joven que a la gente vieja. Pero mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice el concepto y el pensamiento de nuestro amado Hashem, nuestro Abacadosh. Él dice bienaventurado, o sea, es mejor. Ahora nótese que también tiene que ver con sabiduría, carácter y sabiduría. Entonces dice, es mejor aquel que tarda para airarse que aquel que es fuerte. Me acuerdo un día una hermana me hablaba y me preguntaba, me decía, ¿por qué las Escrituras nos hablan que es mejor alegrarse que está nuestro nombre escrito en el libro de la vida que hacer grandes cosas, como sanar a los enfermos, como hacer milagros? ¿Sabe lo que? Yo me doy cuenta que mucha gente se queda anonadada por la gente que tiene visiones y que anda diciendo, el Señor me dijo, que el Señor me mostró, y que quizás ora por los enfermos y estos sanan. Pero ¿sabe? Esas cosas no son tan relevantes frente a tener carácter. No digo que los dones sean malos, todo lo contrario. Que la idea es que puedas gobernar tu espíritu y gobernarlo con carácter, con el carácter del amor. El amor no tiene que ver con ese amor humano, no tiene que ver con eso que dicen, ¿cierto?, que es el sentimiento más sublime. El amor no es un sentimiento.
Las Escrituras declaran que Hashem es amor. Y por eso que algunos que no entienden las Escrituras dicen, ¿cómo puede ser amor un Dios que permite las cosas que pasan? No tengo tiempo para explicar eso. Le estoy hablando no a los inconversos, sino que estoy hablándole a los hijos, porque es necesario tener carácter. Es necesario que seamos tardos para ayudarnos, tardos para declarar cierto producto de la circunstancia, producto de la presión que podamos tener en algún momento. Santiago, o más bien el apóstol Jacobo, nos dice que la lengua enciende la rueda de la creación. Proverbios nos habla, dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Es importante lo que declaras, es importante que tu declaración no sea producto de la ira que generan a veces las presiones, las agresiones. Porque eso va a provocar que se encienda la rueda de la creación, generalmente producto de la ira para maldición y no para bendición. Y nótese, amados, que hoy el Señor nos está llamando a ser llenos del Espíritu. ¿Sabe para qué, amados? No para que la gente nos diga y nos alabe a nosotros por lo sobrenatural de nuestro entorno. ¿Sabe para qué, amados? Para gobernar. Amén. ¿Sabe? Una de las oraciones que a mí llenan mi corazón, y veo cómo el Señor en su amor, y digo esto para darle sentido a un versículo que es llega a ser cliché, amado, pero es un versículo con una profundidad y es un versículo maravilloso. Yohanan 3:16. ¿Quién no se sabe? ¿Quién que estuvo, ¿cierto?, en la escuela dominical no se aprendió eso? O en la escuela sabática, no sé. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Le da sentido eso, amado. Entonces, nuestro Hashem es amor. Y cuando nos vemos en Gálatas, vemos las características, el carácter, el rostro. Y vemos los frutos del Espíritu. Entonces, amados, creemos que esta llenura del Espíritu que de alguna manera estamos pregonando, que creo que es para este tiempo. ¿Saben? La cuenta del Omer, ya estamos llegando, ¿cierto?, a Shavuot. El 28. Jueves Cae 28. Jueves Jueves 28 comenzamos con la fiesta de Shavuot, Se ¿cierto? extiende hasta el domingo. Y eso tiene que ver con la entrega de la Torah, pero nosotros entendemos que cuando leemos Hechos, vemos que esa promesa que tiene que ver con la Torah, que tiene que ver con las Escrituras, esa que tiene que ver con el nuevo pacto que pondría, ¿cierto?, la palabra pondría la Torah, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya no la piedra. Se cumple ahí y es el Espíritu Santo generando en nosotros, ¿cierto?, la palabra, porque Yeshua es la palabra. El Verbo estuvo desde el principio, amados. El Elohim, creador. Y Yeshua, hoy Yahshua. Entonces, necesitamos carácter, ¿sabes para qué, amados? Para gobernar. ¿Sabes? Esas frases clichés que de alguna manera manifiestan algunos y que dicen, ¿y qué es una verdad? Pero puede ser un cliché y no una verdad en ti. Que nosotros nacimos para ser cabeza y no cola. La cabeza gobierna. La cabeza gobierna. ¿Saben cuál es la cabeza de lo que llaman iglesia, eclesía o Kehilá? La cabeza se llama
Yahshua HaMashiach. Aleluya. Yahshua el Señor. Yeshua Adonai. Esa es la cabeza de la asamblea de los santos. Entonces, la cabeza es la que gobierna, amados. Y tú fuiste llamado, fuiste redimido para ser como la cabeza. Dice que para que seas conformado, Romanos capítulo 8, verso 28, para que seas conformado a la imagen de Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sea similar a la cabeza. Y esta es la oración que te decía recién, que llena mi corazón. Cuando Yeshua le dice al Padre, Abacado le dice, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. ¿Saben? Y esto podrá parecerle a usted una aberración. Pero ¿sabe qué es lo que es? ¿Dónde está Yeshua? Él está sentado en un trono. Amén. Y Él reina. Aleluya. Yeshua reina, amados. Yeshua reina. Él no está sentado en una silla, no está sentado en una piedra, en una banca. Él está en un trono. Amén. En un trono de gobierno. Y sabe, Él le dijo al Padre, Padre, yo quiero que ellos estén donde yo esté. Y sabe, Él está a la diestra. ¿Dónde es tu lugar, amado? Tu lugar es en el gobierno. Necesitas carácter para gobernar. ¿Sabes? Generalmente las navajas, los expertos en las navajas las usan, ¿cierto?, para afeitar y hacer cosas que tienen que ver con eso. Pero yo te pregunto, si tú le dieras esa navaja a un mono, estaría dando cortes para todos lados. Que me perdonen los monos. Pero ¿sabe? El Señor no va a permitir que tú puedas ejercer gobierno si no tienes carácter. Necesitas que los dones estén, pero necesitas que el fruto del Espíritu, que es amor, o sea, que el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, pueda estar en ti para que puedas gobernar. Necesitamos carácter, amado. Necesitamos que se haga efectiva la bendición, ¿cierto?, sacerdotal sobre los hijos. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom. Necesitamos carácter para manifestarnos. ¿Sabe? Eso lo puede hacer solamente el Ruach HaKodesh, llenando nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Ruach HaKodesh. Amén. Más que llenos de teoría, de teología. Más de llenos de conceptos, aun cuando sean hebraicos, maravillosos. Necesitas poder, pero necesitas carácter. Necesitas unción, pero necesitas carácter. Carácter, hermano. El carácter hace que tú empieces las cosas y las termines. Muchos hemos carecido de eso. La iglesia ha carecido de eso, por eso que ¿sabe quién gobierna en las universidades? ¿Saben quién gobierna en el Congreso? La mayoría puros impíos, ególatras. La mayoría de las universidades, los institutos gobernados por la masonería.
por agnósticos. ¿Sabe qué? Los líderes de la iglesia solamente preocupados de hacer crecer su reinito con la excusa de que hay que ganar almas. Uno lo ve a diario, preocupado de las finanzas, ¿cierto? De tener, porque cantidad de alguna manera manifiesta poder, manifiesta popularidad. Y hoy en día se mide la vida por la cantidad de gente que tú tienes, por la cantidad de plata, por la marca de vehículo, por la casa y el local que tienes. Pero la sociedad sigue siendo suciedad. ¿Sabe por qué? Porque esa gente que tiene y abriga esas cosas ha dejado de lado algo tan importante que declaró Yeshua en términos de identidad respecto de sus discípulos, de sus hijos. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, la luz para alumbrar, amados, de cómo se debe llevar la economía, de cómo se debe llevar la salud, de cómo se debe llevar la educación, de cómo se debe llevar los deportes, el arte, la familia, las comunicaciones, de cómo se debe llevar eso. Luz para alumbrar. Pero, y sal de la tierra para preservarla de la podredumbre, ¿cierto? De estar lejos de Hashem, del pecado. Entonces, carecen de esta revelación, porque creo que ciertos líderes, tú le preguntas sobre este versículo, saben exactamente dónde está ubicado. Y hay algunos que te lo pueden decir hasta en griego, y quizás los más que se creen más espirituales te lo dirán en hebreo. Entonces, amados, de verdad, lejos de eso. Hoy en día las comunicaciones lo único que saben dar es malas noticias. Las manejan los partidos políticos, izquierda, derecha, la misma basura. Hay un tipo, ¿cierto?, que está asociado a este nuevo orden mundial y otros tipos más que son los que manejan, los que están asociados a las comunicaciones en todo el mundo. Canales de televisión, diarios, radios. Y ellos son los que de alguna manera en este tiempo están causando terror. Están contribuyendo, ¿cierto?, a los planes de las tinieblas, de la inspiración de las tinieblas sobre estos hombres. Y lamentablemente esto afecta, amados, la convivencia, afecta las convicciones de los hijos. ¿Sabe el último pasaje que leíamos ahí en el verso 35 del capítulo 10 de Hebreo? Dice, no perdáis. Y esto tiene que ver con carácter, amados. No perdáis, pues, vuestra confianza. Tiene que ver con los dones. Tiene que ver con los frutos, con carácter. Dice que tiene gran galardón. El tener, amado, confianza te va a traer galardón, te va a traer un premio. Verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. Nuevamente carácter, amado, paciencia. Es necesaria que esté en nosotros la paciencia, para que habiendo hecho
la voluntad de Hashem, obtengas la promesa. Mira, hay una promesa que se va a concretar en virtud que tú tengas confianza y que tengas paciencia. Mira lo que dice el verso siguiente, 37. Dice, porque aún un poquito. Ay. ¿Se acuerdan lo que nos hablaba jornadas pasadas en Isaías 20, 26, me parece que cuando hablaba que esperáramos y estuviéramos un poquito hasta que se pasara, ¿cierto? La ira. ¿Sabes? Decía ahí el capítulo 43 que Él está abriendo brechas, caminos donde no los había. Estoy abriendo camino. Espérate un poquito. Estoy siendo contextual, la escritura es contextual. Y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No solamente está hablando de la segunda venida del Mashiach que está cerca, estamos viviendo los tiempos finales. Los tiempos finales, amados. Por eso es que estas cosas nos han cambiado la vida, porque el Señor quiere alinearte, está dando la oportunidad de ser un hombre, una mujer de carácter para gobernar, para alcanzar lo que Él rescató a través de el partimiento de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Esa victoria rotunda y categórica sobre las tinieblas, sobre Hasatán, sobre la muerte, sobre el pecado. Me da la impresión que me gustaría escuchar el amén, hacer un amén que pudiera de alguna manera manifestarse en toda la región. Porque aún un poquito y Él ha de venir, vendrá y no tardará. Aleluya. Amén. Y miren lo que dice acá, que podría ser que es una, como que no está alineado, dice, más el justo vivirá por fe. Acá hay una referencia, ¿cierto? A Habacuc. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la Escritura. Dice, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por favor, estamos en vivo, ¿me puedes ver esto? Entonces no somos de los que retroceden, amados. Tú tienes que impregnarte de las verdades que el Señor ganó para nosotros, del poder, de las virtudes. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. ¿Sabes que nos parece imposible que el impío deje de gobernar, ¿cierto? Las universidades, toda esta gente, ¿cierto? Que que andan tergiversando con el aborto, estos asesinos, ¿cierto? Que derraman sangre de inocentes, de aquellos, por ejemplo, que de alguna manera han tergiversado los principios establecidos con el Señor con respecto a la familia. Todas estas aberraciones que tienen que ver con toda esta lujuria desenfrenada, de todo lo que está haciendo digamos los políticos que son agnósticos, están fuera del orden de Dios, el marxismo cultural, esta manifestación de los que se hacen llamar el nuevo orden mundial, los Illuminati, nos parece quizá imposible, ¿sabe? Pero nosotros entendemos que con lo sobrenatural, incluso los corazones más pervertidos pueden ser cambiados. Amén. Tenemos tantos testimonios de homosexuales
que se convirtieron al Señor y cambiaron sus vidas y hoy ya no son homosexuales. Tenemos gente que practicaba abortos, que asesinaba a inocentes, que hoy en día ya no lo hacen y son pro vida. Un montón de mujeres y que abrigaban el feminismo enfermizo y hoy en día se han alineado y uno entiende que la mujer es valiosísima, son extraordinarias, son una bendición del Señor, pero no lo que manifiesta lo que llaman, ¿cierto?, el feminacismo. Y toda esta exacerbación de mujeres, ¿cierto?, desnudándose, proclamando un montón de estupideces. Es contrario a lo que ha establecido el Señor. Y lejos de las grandes mujeres de la historia, que marcaron la historia, y no mostrando sus partes, ¿cierto?, de su cuerpo, ni diciendo frases como uno las ve en las redes sociales, ni quemando cosas, ni destruyendo, ni pintarrojeándose, sino marcando la diferencia con su sabiduría, con su inteligencia, con su esfuerzo, con su paciencia, con su constancia. Amados, dice el verso 38, más el justo vivirá por la fe, pero a veces no tenemos idea de lo que es fe. Y creemos que fe es exceso de confianza, que es algo como, no sé cómo verbalizarlo, como un exceso de que las cosas puedan, ¿cierto?, salir de la manera que ellos creen. Y eso podría ser hasta positivismo, que es quizás uno de los factores que de alguna manera manifiestan en algunas religiones, como en el caso de la nueva era, que te enseñan a ver el vaso, te presentan un vaso a mitad de agua y te dicen, ¿qué es lo que observas ahí? Y tú le dices, bueno, dependiendo de tu perspectiva, dice, bueno, un vaso a medio, bueno, está medio vacío, otros dirán medio lleno, pero te enseñan a verlo desde la perspectiva positiva, a verlo medio lleno. Pero esa filosofía es engañosa, amados, porque está de la mano con otras mentiras y no tiene que ver con ser positivo. La fe no tiene que ver con lo positivo. No es presunción tampoco. ¿Sabe? Aquí en el mismo capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice, después la fe, la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos conceptos que se usan, ¿cierto?, de los textos en griego, que habla de dos palabras. Una palabra de esas es hipostasis y la otra palabra es elenius. Y que te explica un poquito lo que significa, ¿cierto?, sobre qué plataforma, ¿cierto?, se anda en la fe. Y como en el caso de la legislación chilena de los derechos, en el caso del concepto de hipostasis, del derecho, el derecho legal, el derecho posesivo, el derecho real. Y los que han estudiado derecho conocen de eso. Pero esta palabra hipostasis se aplica acá a la fe. Pero ¿saben? Cuando uno desglosa a través de las escrituras la fe, no dice que viene por el exceso de confianza ni por la presunción tuya. Dice que la fe viene por el oír palabra. El concepto acá de palabra es dabar. Dabar en Isaías nos habla las escrituras que la palabra, ¿cierto?, va a cumplir
el fin para lo cual ha sido exhalada y ha sido soltada. Los conceptos griegos son más de uno para palabra. Uno es logos, otro es grafí, el otro es sue, no zoe, porque zoe es vida en el hebreo, sue, y el otro es rema. Logos es la palabra, ¿cierto?, que uno ve, la historia. Grafí es lo escrito. Sue es palabra energizada, palabra de poder. Y el rema es revelación, que muchos también al desglosarla, la desglosan de la manera siguiente. Es una palabra específica para una persona específica en un momento específico. El concepto hebreo es davar. Y es muy similar. Y sabe, dice que viene por el oír davar, por el oír rema. No es sue, no es logo, ni es grafía. Es por oír. Y sabe, este oír solamente se puede dar en ti cuando tú tienes tu oído atento a la voz del Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Que Él va a declarar una palabra que la tiene que absorber tu vientre espiritual, tu espíritu. Y esta va a insuflar, va a producir fe en ti. No viene por tu exceso de confianza, no viene por la presunción, viene por una palabra que es soltada para ti. Necesitas revelación, necesitas tener intimidad para que sea soltada la palabra para ti, para que te puedas llenar de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, lo que produce la palabra en ti, que es fe, es lo que va a producir agradar a Hashem. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que ha sido establecido por las Escrituras. Dice aquí, ¿cierto?, el verso 38, más el justo. ¿Sabes? Tú fuiste justificado por la sangre del Mashiach. Aleluya, tú fuiste justificado. Si tú has recibido, no aceptado, porque el concepto aceptar, que es típico de la religión, acepta a Jesús, acepta a Yeshua. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Las escrituras dicen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amén. El concepto etimológicamente de aceptar es diferente a recibir. Pero bueno, no es el tema. El 38, más el justo. Tú fuiste justificado. El acta de decretos que te era contraria fue anulada. El Señor te hizo justo. Y para ti es esto. El justo vivirá por la fe. En otras palabras, el justo va a vivir de producto de lo que es insuflado en él, que es la fe, pero por la palabra, no por exceso de confianza, no, amado, por presunción. Entonces, por eso es que aquí dentro del carácter, tú también tienes la fe. Carácter para gobernar, amados. Necesitas intimidad para que sea insuflado en ti por la palabra, la fe. Porque el justo dice, vivirá. Los justos son redimidos. Los que han sido redimidos son justos para gobernar, para ejercer dominio, para ser contado con aquellos que Yeshua le pidió al Padre, donde yo esté, yo quiero que ellos estén. Yeshua está sentado, ¿cierto?, a la diestra del Padre en gobierno. Es decir, para que tú puedas gobernar necesitas ser insuflado en la fe. Necesitas, ¿cierto?, caminar por fe, vivir por fe. Pero esa fe no va a venir por exceso de confianza, no va a venir por presunción, sino va a venir insuflada por la palabra. Y esa palabra es davar, esa palabra es rema, revelación, que viene solamente por la revelación de la intimidad. Amén. Intimidad. Palabra de moda. Concepto que muchos usan para hacer canciones y emocionar a la gente. Muchos se emocionan con eso. Y sacan ciertos conceptos de cantares y se hablan. Creo que es verdad eso, pero muchos lo toman como una moda y muchos cantan respecto de eso.
¿Sabe? Necesitas fe para entender. Necesitas que te sea revelada por el Espíritu en la intimidad esta palabra. Que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la Keilah, de la iglesia, no sé cómo la quieren llamar, pero es decir, en contra de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero inmolado. Amén. Cordero y león, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Amén. Yahshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amados, te invito a que puedas abrir tu corazón y puedas ser ministrado por la Torah viviente, por Yeshua mismo, que es la palabra, por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque te insuflará fe en ti, porque como justo que eres, porque has sido redimido por la sangre del Mashiach, tienes que vivir por la fe. Tienes que vivir por la fe. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener confianza. Un poquito, dice. Un poquito. Y el que ha de venir, aleluya, vendrá. Y no tardará. Shalom, amados. Bendecidos. Bendecidos. Amén. Espero que te haya edificado esta palabra, que no tiene la idea de desacreditar a nadie, ni menospreciar a nadie que no tenga esta interpretación, sino de darte luz para que puedas caminar de acuerdo a lo que ha sido establecido por el Rey del Universo, por las Santas Escrituras, y que vivas por la fe, sin la cual nadie podrá agradar al Eterno, a Dios. Necesitamos carácter para gobernar. Necesitamos carácter para manifestarnos en este tiempo en donde la tierra clama, cierto, con dolor de parto, esperando la manifestación de los justos que viven por la fe, de los hijos de Dios, de los que son guiados por lo que dice Romano. El que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. No medias palabras, medias vidas, sino radicalidad en el reino. Bendecido Dios tenga misericordia de nosotros. Y les recuerdo que su fidelidad es grande y está sobre nosotros y con nosotros. Oremos. Padre, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam Yahshua HaMashiach. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad para poder capitalizar y poder, Señor, buscar de ti, para que tú generes en nosotros nuestra canción y no la canción de otro, nuestra vivencia y no la vivencia de otro, para que se pueda cumplir, Señor, lo que ha sido declarado por las Escrituras. En los posteriores tiempos nadie dirá conoce al Señor, sino que te conocerán. Señor, que podamos tener y depender de ti, honrando, Señor, a nuestras autoridades, a nuestros padres, amando a nuestros hijos, Señor, honrándote por sobre todas las cosas a ti. Señor, que podamos ser lo que tú diseñaste, Señor, hombres y mujeres, sentados a la diestra en gobiernos, con carácter para gobernar, para que la
la tierra pueda ser saciada de lo que necesita, Señor. Gracias. Declaramos, Señor, que no tardas. Que no tardas, Señor, que vienes. Declaramos Maranata, Maranata, Maranata. Y la esposa dice, y el Ruach Godek dicen, ven. Si ven, Yeshua HaMashiach. Gracias. Gracias, Bacadosh. Por tu amor declaramos tu cobertura sobre tus hijos. Declaramos, Señor, tu señorío. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amados. Una vez las recomendaciones, que hemos estado experimentando con la aplicación Zoom y creo que es extraordinaria. Quisiera que todas las pudieran, y ya la próxima semana, poder estar transmitiendo por Zoom y poder verles a todos de los que se conecten y podamos estar a una hora específica, ¿cierto? Todos para poder adorar juntos, por lo menos de esta manera, y adorar juntos, alabar y escuchar una orientación de la Escritura, ¿cierto? Eso, amados, la otra recomendación, ¿cierto? Es que los que suban cosas a la organización, por favor, yo les pido que escuchen la orientación de los pastores, no digo que sea malo lo que puedan recibir otros ministerios, amados, pero ¿saben? La idea es que ustedes puedan compartir el producto de su revelación, de su vivencia con el Señor. Vuelvo a insistir, no es malo subir otras cosas, pero insisto, creo que debiera estar por lo menos esta red que tenemos, ya habla la Keilah de la Serena, que podamos compartir para darle sentido a la Escritura. Estamos siempre viviendo de la revelación de otros y cantando las canciones de otros. Y creo que no es malo el ser edificado por esas cosas, pero debemos vivir nuestra vida, nuestra experiencia con el Señor. Eso lo digo no queriendo, ¿cierto?, herir ninguna sensibilidad, para nada, todo lo contrario, les amo, les extraño, sino más bien para que podamos crecer, amados. Tenemos que aprovechar este tiempo que para poder, de acuerdo a lo que hemos ministrado en las Escrituras, ¿cierto?, para que podamos alinear, de verdad, podamos ser la Keilah, la iglesia, no sé cómo tú le llamas, ¿cierto?, que Él diseñó, que nos manifestemos a las naciones en gobierno, con carácter, en unción, con demostración, como decía Pablo, sobrenaturalmente. Eso, amado, y eso es lo que de alguna manera es nuestro sueño y perseguimos y orientamos según, ¿cierto?, la revelación que hemos tenido del Ruach para este tiempo. Que nos alineemos y podamos, ¿cierto?, hacer lo que no habíamos hecho para alcanzar, ¿cierto?, nuestro destino profético. Les bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nos estamos viendo, miren, ya no el jueves, como estamos subiendo el primer jueves, ¿cierto?, ministró nuestro hermano Leonel, el evangelista Leonel, y después la profeta Cintia. Este miércoles va a ser ahora, porque lo establecemos así, no es el jueves, va a ser el miércoles a las 20 horas. Vamos a estar subiendo, ¿cierto?, una palabra, ¿cierto?, un tema para edificar, para fortalecer, no, ¿cierto?, el temor, porque hay muchas palabras que de alguna manera están direccionadas al temor, sino que a la identidad con la cual tú debes levantarte y resplandecer. Y porque has sido rescatado, has sido redimido para sentarte en lugares celestiales juntamente con el Mashiach. Eso, para gobernar
no para mirar ni contemplar, sino para gobernar y establecer y traer el reino a la tierra. Amén. Shalom, shalom.